Ahora, si todo es manifestación de la experiencia consciente, todo, ¿no es en el mismo sentido la materia real? Bueno, sí, ya dijimos que desestimar algo como irreal no es la forma adecuada de hacer una distinción entre la realidad compartida y la individual. No es una manera adecuada en el modelo idealista. Pero ¿en qué sentido podemos entonces decir que la materia es real? Bueno, mientras reconozcamos que es una manifestación particular de la conciencia, es decir, la materia como noción de hay una sustancia interactiva que tienen las cosas que definimos como cosas, tal que pues las podemos manipular, las podemos quebrar, las podemos integrar. El agua al calentarse suficiente se vuelve vapor, es decir, hay estados de la materia. Si a eso le llamamos materia, es decir, como al comportamiento y a los estados de las cosas con las que interactuamos, pues sí, es una noción totalmente compatible con el modelo idealista. Pero un momento, o sea, entonces, ¿la materia bajo el modelo idealista estamos diciendo que es igual a la materia bajo el modelo materialista? Esa es una muy buena pregunta. Yo por supuesto diría que no. Gran parte de la noción de materia se basa no en la observación o en una lógica adecuada que tenga que ver con la observación directa, sino más bien, dentro del materialismo, la noción de materia se basa en justificar cómo puede funcionar el mundo sin que exista el sujeto consciente, es decir, que el sujeto que lo experimenta sea nada más que un producto, que un fenómeno emergente, que un epifenómeno, como le decimos, de ahí epifenómeno, es decir, fenómeno resultado de, o manifestación secundaria de. Así que hay que tener en cuenta esto. Sí, yo puedo decir que las cosas son reales y que, como revisamos en el tema pasado en los hechos del mundo, los objetos macroscópicos se pueden descomponer en objetos microscópicos. Pero una partícula fundamental se debería redefinir o dentro del modelo idealista se tiene que redefinir como la manifestación mínima de la experiencia en el campo informativo, no como un algo fundamental independiente del sujeto. En ese afán de incorporar lo que sabemos desde la física, la biología y la química, por ejemplo, en una ontología idealista, en una ciencia idealista unificada, salvando el hecho de que, pues sí, para quien esté informado sobre el tema, el unificacionismo casi siempre ha sido un proyecto identificado con el materialismo, o, por decirlo de manera más específica, con la ciencia desde un punto de vista matemático, porque pues son las matemáticas las que supuestamente iban a unificarlo todo, pero pues la cuestión es que los fenómenos sociales desde las matemáticas es un buen chiste nada más. Entonces, siguiendo con lo que estaba exponiendo, sí, está bien integrar la biología, la química y la física. De hecho, creo que es una integración necesaria. Sin embargo, hay que tener cuidado de no heredar las fantasías materialistas que están allí intrincadas en las explicaciones clásicas de esas distintas ciencias. ¿Por qué? Porque esas explicaciones, recuerden, están hechas para tratar de que una máquina pueda funcionar como si nadie la manejara, por utilizar la pobre metáfora de la máquina y el fantasma, pero más bien como si no interactuara con su entorno, como si no hubiera alguien experimentando el entorno e interactuando con él. Esta, la de la máquina pura, la de la máquina autónoma, es la calidad de los modelos solipsistas, o digamos los que están encerrados en sí mismos, los que no quieren saber nada del entorno en el que suceden las cosas, los que se limitan a explicar las cosas en un laboratorio, en condiciones de laboratorio, evitando todos los factores de la realidad. Pero, ¿para explicar la realidad evitas los factores de la realidad? Sí, en efecto, esa es la lógica que hemos seguido durante mucho tiempo. Esto corresponde a las interpretaciones del empirismo lógico o la filosofía analítica, es decir, de una consideración de que sí, la experiencia es importante, pero hay que descubrir en la experiencia los patrones universales y por lo tanto, pues ayuda
no ver la experiencia en toda su riqueza, porque eso nos confunde. Ayuda a desvestir a la experiencia de todo lo que no corresponde con el universal como yo lo quiero ver. Ah, mira, pues qué bien. Entonces yo corto todos los pedazos de la fruta que no me gustan y a eso le voy a llamar manzana. Pues no, la manzana es todo, incluyendo lo que no me gusta, porque si no, no estoy hablando de la realidad. Estoy hablando de mi maquillaje, de mi modelamiento de la realidad. Ese es el principal error que comete el neopositivismo o empirismo lógico. Pensemos en el aprendizaje. ¿En qué cambian los modelos de cómo aprendemos a hablar o a conocer el mundo si dejamos de pensar que todo sucede en el cerebro o todo tiene que explicarse como si sucediera en el cerebro? Si aceptamos que el cerebro es una imagen del proceso de aprendizaje y no el lugar donde sucede, es decir, es la manifestación misma, ya dijimos, de la perspectiva de la tercera persona sobre mi proceso de aprendizaje y no la maquinita que lo procesa, entonces tenemos que considerar la posibilidad, ojo, de que la información que recibe, por ejemplo, un bebé, un niño chiquito, un niño prelingüístico, es decir, que no ha aprendido a hablar, su información está más allá de lo que puede percibir a través de sus 5 sentidos. ¿Por qué? Porque esa idea de que los 5 sentidos son las únicas ventanas o los únicos receptores de la realidad, pues tiene que ver con esta idea de que uno ve lo que tiene enfrente nada más. Y la información visual, pues es nada más de los objetos donde la luz rebota que tiene uno enfrente, ¿no? Pero tenemos que aceptar que no necesariamente es así, porque toda esa lógica viene de que el aparato que está procesando la información perceptual es el cerebro. Y entonces, como cualquier computadora, pues la computadora recibe nada más lo que recibe a través de sus canales de recepción, sus puertos USB, su cable de Ethernet, su Wi-Fi. No tiene otra manera de recibir otras cosas. Pero esta sigue siendo una metáfora solipsista para la mente humana. ¿Qué onda con el principio de no localidad, como indica la apabullante evidencia al respecto? Hola, mi nombre es Luis de la Mari y tengo un doctorado en lingüística, una fuerte atracción por las ciencias cognitivas y una relación romántica con la antropología. Para mí, la frase "piensa bien antes de hablar" se ha traducido de tantas maneras en mi vida. Hoy trato de hablar despacio, sopesando las palabras, pero, sobre todo, conocer qué está detrás de lo que digo, mi intención y mi visión del mundo. La no localidad, ¿qué es eso? Pues es la demostración de que la interacción entre dos partículas, acuérdense, las partículas fundamentales, esta interacción no está limitada al espacio-tiempo. ¿Por qué estoy diciendo espacio-tiempo y no estoy diciendo espacio y tiempo? Bueno, por una razón en la que no puedo ahondar ahora, pero que tiene que ver con que no hay tiempo sin espacio, ni espacio sin tiempo. Eso es un conocimiento, digamos, una observación que compartimos pues en tiempos modernos de Einstein, ¿no? Aunque hay muchos filósofos y pensadores a lo largo de la historia que han llegado a esa conclusión. Porque para que yo me pueda mover en el espacio me tengo que mover en el tiempo. No puedo dar un paso sin que el tiempo avance. Y no habría espacio si no pudiera dar ese paso. Imagínense una persona que no se puede mover. Y bueno, en este caso, tampoco ver otras personas que se mueven. ¿Existe el espacio para esa persona? Pues realmente no. ¿Qué es el espacio? Si nada se puede mover en él. Por eso voy a utilizar esta categoría de espacio-tiempo. Entonces, la no localidad es, repito, la demostración de que la interacción entre dos partículas no está limitada al espacio-tiempo. O sea que el famoso modelo de las bolas de billar, en el que pues yo explico la interacción de las fuerzas, ¿no? O sea que una bola causa que otra se mueva cuando ésta la impacta directamente. Pues este modelo sí funciona, ¿no? O sea, lo vemos no nada más en el mismo billar, sino en otras interacciones como los choques entre dos automóviles. Pero como que funciona muy bien a nivel macroscópico. Pero cuando estamos hablando de los niveles básicos, de las partículas fundamentales, de la naturaleza de la realidad,
donde está la información que da sustento a las cosas, ahí una bola de billar o partícula fundamental puede estar en la Luna e impactar a otra que tengo sobre la mesa en mi casa en México, sin que ninguna de las dos deje de estar en la Luna o en México, pero interactuando como si estuvieran en el mismo lugar. ¿En serio? ¡Claro! Esto no es ciencia ficción, es lo que han demostrado diversos experimentos por lo menos en los últimos 50 años. Tampoco puedo ahondar, desgraciadamente, en la evidencia al respecto. Tendría que hacer un capítulo o más de un capítulo solo de no localidad. Y la evidencia no proviene de la ciencia exótica o neo-hippie que vemos en la tele o en el YouTube. Proviene de la misma física que nos vendió la idea misma de espacio y tiempo. La misma física que nos ha vendido el materialismo desde que somos niños y a nuestros papás y a los papás de nuestros papás. Entonces, ¿qué quiere decir para el aprendizaje? Que pensemos que la información que recibimos, o sepamos que la información que recibimos, no se limita a la causalidad del espacio-tiempo. O sea que no solo percibo lo que tengo alrededor, sino también lo que está pasando, no sé, a kilómetros de distancia o incluso lo que otras personas están pensando. Pues la evidencia indica, la evidencia física, experimental, científica, indica que ninguna de estas posibilidades se puede descartar. Es más, indica que son muy posibles y hasta que suceden de hecho. Bajo el modelo idealista todavía más. Explican que de manera parsimoniosa se pueden ver fenómenos que se hacen mucho más claros, que se hacen mucho más comprensibles, que de otra manera son casi imposibles de explicar bajo el materialismo. Algo tan simple como, pues, ¿cómo aprenden los niños a hablar? ¿Y por qué es complicado esto? Bueno, piensen, ¿cómo puede aprender un niño a mover cada una de las partes de su aparato fonador, la lengua, la raíz de la lengua, los labios, su quijada, afinar sus cuerdas vocales, si todo el input o la información en la que se basa es el sonido de la voz de sus papás? O sea, ¿cómo le hace un niño para transformar sonido en movimientos finos en su aparato fonador? Y uno podría pensar, no, pues ensayo y error, ¿no? Te la pasas emitiendo sonidos como hacen los niños Ba, ba, banana. hasta que vas haciendo como un proceso de comparación y semejanza entre los sonidos que tú estás produciendo y los que escuchas. Pues sí, suena muy bien, pero la cuestión es que cuando tratan de simular ese proceso se dan cuenta que así tal cual tomaría muchísimo más tiempo del que le toma a un niño hacerlo. ¿Cómo explicas eso? Bueno, bajo el modelo de que la información perceptual no es la única que recibes, es fácil de explicar. No necesariamente termina siendo una explicación más específica, pero recuerden que muchas veces por específico nos referimos a formal. Nos referimos a lógico en los términos a los que nos tienen acostumbrados. Otra vez, queremos que sea en términos de la ciencia en el poder la misma revolución científica. Pues estamos fritos. Tenemos que estar dispuestos a pensar diferente, a aceptar lógicas para describir y entender la realidad que sí, de momento nos sacuden todas las alfombras de nuestra comodidad científica. Y por supuesto que de nuestro sentido común, que es nada más un conjunto de prejuicios. La correlación mente-cuerpo es nada más que la segunda pregunta más importante de la ciencia, según la revista Science, superada solo por la pregunta ¿de qué está hecho el universo? Que, como el mismo Castrop comenta, pues es la misma pregunta básicamente. Sin embargo, una combinación entre resistencia emocional, o sea, el elemento número uno de la cerrazón y el dogmatismo científico, y por el otro lado, una ceguera totalmente voluntaria frente a la evidencia empírica, ha tenido el sorprendente efecto de convencer a muchos de que la evidencia sigue apoyando a la versión materialista. Por ejemplo, como dice Edelman en 2004, hay ahora, según él, una vasta evidencia empírica que apoya la idea, según, de que la conciencia emerge de la organización y la operación del cerebro. ¿Cómo puede decir alguien esto? Sobre todo en los años 2000.
después de que ha habido tanta evidencia neurocientífica de que no sabemos, más bien, de que no tenemos ninguna manera específica de saber, y menos cuando estamos hablando del análisis de imágenes de impulsos eléctricos. Donald Hoffman, que hace una revisión, la verdad es que mucho más sensata, esto en su artículo del 2008, El realismo consciente y el problema de la mente-cuerpo, en inglés, Conscious Realism and the Mind-Body Problem. pues hace una revisión, como decía, para mí mucho más sensata de toda la evidencia neurocientífica. Desde aquellos con una visión funcionalista y estructural del cerebro, o sea que se puede caracterizar como una máquina, básicamente, hasta científicos como Penrose, un genio de la física, que sin embargo, pues no se salió de la metáfora computacional y siguió tratando de aplicar, pues, un modelo que explicara cómo el cerebro le hace para generar conciencia, aunque él desde un punto de vista cuántico. Bueno, un poquito más interesante puede ser, pero con el mismo problema del solipsismo neuronal. La conclusión de Hoffman es que después de revisar toda la evidencia, todos estos modelos siguen siendo especulativos, es decir, piensan e interpretan más de lo que realmente demuestran. No alcanzan para nada la fineza teórica de una explicación que distinga cosas tan simples como cómo produce el cerebro el olor de una rosa o la complejidad del sabor del ajo cuando se combina con tantos distintos alimentos. Y dice, bueno, no estamos pidiendo la explicación de grandes procesos avanzados. Estamos nada más pidiendo que el modelo pueda explicar procesos simples de diferenciación y procesamiento perceptual en el cerebro. Esa parte de la conciencia a la que llamamos percepción, lo más básico, que está disponible incluso para organismos menores como las ratas y las aves. Ubiquemos el nivel de las preguntas, no seamos consecuentes ni condescendientes con la supuesta y más bien inexistente evidencia neurocientífica. Ay, bueno, es que el cerebro es un misterio. No, los misterios no son de la ciencia. Si no se está pudiendo explicar, no es un buen camino. Ahora, alguien puede decir, bueno, pues el idealismo tampoco explica nada. Claro que sí. La experiencia es en sí la explicación que estás buscando. No hay algo detrás de la experiencia, a menos que hablemos de que la conciencia está detrás de la experiencia, es cierto, pero no hay una diferencia entre la experiencia y la conciencia, no es un modelo dualista. El complejo mecanismo de percibir el sabor del ajo es la experiencia misma de percibir el sabor del ajo, que se puede describir de manera directa, que el individuo te puede describir de manera directa. Acuérdense del modelo o el método fenomenológico. La introspección es la vía primaria de la obtención de información en un modelo idealista. Y es la vía privilegiada, es la información más certera, no tienes que inventar categorías abstractas. Se me hace interesante, antes de que continuemos con el tema, pues enlistarles nada más, sin ahondar en ello porque no es el espacio, cuáles son algunas de las consecuencias que yo alcanzo a ver, por supuesto que son múltiples, pero algunas de las consecuencias que yo alcanzo a ver del modelo idealista sobre los cambios de perspectivas que incluyen o que implican en distintas áreas. Desde lo más general, yo lo dividí entre cognitivas, es decir, la visión sobre la relación mente-cerebro, y de lógica explicativa, es decir, como principios generales de qué es la realidad. Entonces, según yo, las consecuencias del área cognitiva del modelo idealista son las siguientes. Punto número 1. No todo sucede en el cerebro. El cerebro es solo una imagen de lo que sucede. Es decir, la ruptura con el modelo solipsista. Punto número 2. Modelar el cerebro como una computadora no tiene sentido, porque las computadoras son entidades solipsistas. Existen nada más dentro de su hardware, dentro de su software y limitadas por ciertos canales de recepción informativa. Los puertos USB, el cable de Ethernet, el Wi-Fi y prácticamente párale de contar, bueno, el Bluetooth también. Entonces la comunicación no es un proceso de interpretación de palabras como una computadora interpreta algoritmos o bits de información. El lenguaje es un símbolo de la comunicación y no el único vehículo, o tal vez ni siquiera necesariamente un vehículo. Punto número 4.
¿Alguna vez has escuchado la frase "el mapa no es el territorio"? Si el mapa no representara algo allá afuera, ¿cuál sería el problema de que el mapa no es el territorio? Pues no, el mapa es un mapa. Esta es una frase que se utiliza para demostrar la limitación que tiene el lenguaje para expresar la realidad. Pero si la realidad no está allá afuera y el lenguaje es en sí una manifestación de la conciencia, entonces no hay ningún problema con que el mapa no sea el territorio. El mapa es otro módulo de manifestación de la conciencia, sin tanto detalle como el territorio en sí. Pero pues no hay problema de la interpretación, y los límites que pensamos que el lenguaje impone a la ciencia tampoco son tales, porque no hay una relación dualista, no hay una relación de distinta sustancia entre el lenguaje que utilizamos y la realidad en sí. Sin duda, no toda la realidad se puede expresar en palabras, pero las palabras no son limitadas con respecto a la realidad, son una realidad en sí, y otras realidades se expresarán de otras maneras o no serán expresables en ningún tipo de lenguaje conocido. Punto número 5. Por lo tanto, la psicología, la lingüística, las ciencias cognitivas y educativas necesitan replantear por completo su enfoque. Ahora, vayamos a los problemas de la lógica explicativa. Punto número 1. Asumiendo el modelo idealista, la relación con la materia, pues hay que reconocer que no es irreconciliable, siempre y cuando, como ya dije, se entienda la materia como una expresión de la conciencia. Punto número 2. Las reglas de la física clásica, por ejemplo, pues sí, aplican, nada más que no aplican a todo. ¿Cómo es posible que no apliquen a todo? Pues entonces hay niveles, sí, claro. Hay niveles de la experiencia. Acuérdense de la diferencia simple entre experiencia individual y colectiva, o áreas de alta probabilidad y áreas de baja probabilidad, en donde hay cosas que van a permanecer ahí porque le dan consistencia a la realidad, como la taza que dejé en el buró anoche, y hay cosas que no. Hay cosas que pueden ya no estar ahí y nadie se extraña de su emergencia, de su disipamiento, como diría Ilya Prigogine, el que estudió de manera particular las estructuras disipativas y toda esta noción emergente de la realidad. La realidad no como algo dado, sino algo como en constante construcción. Punto número 3. Las interacciones son no locales. Y de esto, aunque me encantaría hablar más, pues no quiero ahondar demasiado para no extenderme. Punto número 4. Los modelos neopositivos, estadística, matemáticas, lógica formal, sobre todo entendidas como caracterizaciones de realidades cerradas y no nada más como, digamos, formalizaciones generales de observaciones de la conciencia, que sí se puede modelar como un sistema informativo y como un sistema organizado por probabilidades, pero sin esta noción solipsista y sin esta noción materialista de las cosas. Estos modelos son solo una imagen, hay que aceptarlo, parcial de ciertas regularidades en zonas de alta probabilidad y nunca van a poder representar a la realidad en su conjunto, porque la realidad en su conjunto es materia de la introspección individual, en principio. Punto número 5. Las causalidades son solo metáforas. El que A cause B, pues es nada más una manera de explicar las cosas, porque realmente no puede causar A B. Lo que causa B es la conciencia, es la experiencia misma. El experimentador es su propia experiencia. Sería como decir, el mar causa las olas. Pues no, el mar no causa las olas. Le llamamos olas a esa manifestación del mar con una duración y una dirección y una forma. ¿La pantalla causa la película? No tiene sentido decir esto. Tema 6. La disociación. Vamos a hablar de qué es y por qué le gusta a Bernardo Kastrup hablar de el desorden de personalidad escindida como un ejemplo fundamental para su explicación idealista. El desorden de personalidad escindida, o trastorno de identidad disociativo, es un trastorno que se caracteriza por la existencia de dos o más identidades en una misma persona, cada una con su propio patrón para percibir y actuar con el ambiente. Al menos dos de estas personalidades típicamente
toman el control del comportamiento del individuo de forma rutinaria. Esto es una manera para Kastrup de explicar cómo puedo yo decir al mismo tiempo todo está en la conciencia, pero no todo está en control del sujeto consciente. Es decir, no todo es experiencia individual, en el sentido de que no lo puedo controlar todo. Pero bueno, ¿y las emociones? ¿A poco yo realmente estoy en control de mis emociones? Pues no. Por eso tenemos tantos problemas con ellas, por eso existe la terapia. Por eso a veces las personas se dice que pierden el control, ¿no? Pero eso no las hace estar fuera de nuestra conciencia. Por ende, el que algo no se pueda controlar, como una nube que va pasando, o el amanecer, ni el anochecer, pues tampoco son argumentos para decir que están afuera de la conciencia, de la mente, si las definimos en ese sentido general. Conciencia y mente como las bases de la experiencia de todo aquello que es manifestación, de todo aquello que es fenómeno. Igual que los sueños. Ahora, alguien podría decir, eso, los sueños son la prueba de que el cerebro solito es capaz de generar toda la realidad. Pero, ¿dónde está el cerebro? Ah, no, vas a decir, el cerebro es materia independiente del sujeto. Ok, volvemos otra vez, la burra al trigo. El problema es que eso no se puede probar porque nadie puede ver algo sin que alguien lo vea. O sea, no puedo probar que algo existe aunque nadie lo esté viendo. El cerebro siempre es la experiencia de alguien viéndolo, por tanto, por eso tiene más sentido decir que es una imagen del proceso de la experiencia que decir que es el productor de la experiencia, porque entonces tendría que existir independientemente de aquel que experimenta, de aquel que ve. Aparte porque neurológicamente, como ya revisamos de manera muy general, no hay nada claro con respecto a cómo el cerebro genera una experiencia tan compleja como un amanecer y todos sus matices. Hay gente que puede decir lo mismo de los lentes de realidad virtual. Eso, los lentes de realidad virtual son la prueba de que un aparato puede generar una compleja realidad en donde hay un yo y hay otros. Pero ¿dónde están los lentes de realidad virtual? ¿Dónde existen? No puedo probar que tienen existencia independiente del sujeto. Otra vez, estoy contradiciendo el propósito. El problema sigue siendo el culto al materialismo y de manera particular al empirismo lógico, a que solo es ciencia, prestigiosa y seria, la que se pone en enunciados formales, matemáticos, que permiten modelar al universo en una computadora, o sea, modelos cerrados sobre los cuales yo puedo correr simulaciones, que el problema de todas esas simulaciones, aunque son útiles, el mismo Donald Hoffman basa su trabajo en simulaciones, son útiles, pero no nos debemos engañar pensando que la simulación es capaz de modelar la experiencia del sujeto o que es capaz de reducir todo lo que es básico. No, lo que es básico de la experiencia del sujeto es la experiencia del sujeto en sí, o es, por decirlo de alguna manera, el experimentante en sí. Para esto es muy útil recordar a Kurt Gödel, que fue un lógico, matemático y filósofo austriaco que señaló las limitaciones de la coherencia lógica. Él lo que muestra es que el proyecto del logicismo es un fracaso. La reducción del estudio de las relaciones en un conjunto finito de enunciados formales, piensen en un programa de computadora, por ejemplo, no es posible, lo que aparentemente hace de las matemáticas nada más un juego del lenguaje lógicamente cerrado. Y sí, pero juego no es despectivo, o sea, no quiere decir que no sirvan, quiere decir que solo representan y que representan parcialmente. En realidad, ni siquiera hay necesidad de enunciados formales. Las verdades cualitativas, es decir, las de la experiencia del sujeto como uno mismo las podría describir, valorativas o como le hemos llamado axiológicas y no nomológicas, recuerden de esa posición, las cualidades de las cosas observadas son verdaderas como tales. Son verdaderas mientras sigan siendo consistentes con la observación directa o con las explicaciones indirectas que formulamos a través de esas observaciones. El único requisito es que en nuestro discurso científico
en las construcciones lingüísticas, pues seamos justos con el juego y definamos bien aquello con lo que estamos trabajando y mantengamos siempre una buena comunicación. La ciencia, como he repetido, es ante todo buena y ordenada comunicación. Pero bueno, uno podría decir, ¿y por qué no nos deshacemos de toda abstracción científica y nos basamos solo en la experiencia directa? Pues sí, pero esto fue justo el problema del empirismo, o el llamado de otra manera infame positivismo. ¿Cuál fue el problema del positivismo? Bueno, pues el problema de cualquier empirismo ingenuo, que muy pronto se da uno cuenta que para explicar, pues tiene uno que hacer abstracciones. Entonces el empirismo lógico, o también infame neopositivismo, trató de venir al rescate diciendo, bueno, no nos vamos a centrar solo en lo que experimentamos directamente, pero tampoco nos vamos a separar de la experiencia directa, porque si no nos vamos a volver religión. Digamos que para mediar entre la pura creencia y la experiencia, pues agarremos a las matemáticas, agarremos a los lenguajes lógico-formales. Y entonces sí, está bien, pero el problema es que se ignora al sujeto. No hay nada malo con hacer una ciencia ordenada, con hacer una ciencia lógica, una ciencia parsimoniosa en sus explicaciones, pero tampoco nos hagamos patos sacando al sujeto experimentante a la conciencia, porque pues entonces empezamos a representar nada más una máquina. Aquello que llamamos metafísica es importante para explicar. Es importante para las ontologías. La ciencia estudia el comportamiento de la naturaleza en la medida en que se pueda determinar mediante la experimentación empírica. Entonces la metafísica, o le podemos llamar metaexperiencia directa, es decir, que está más allá de la experiencia, aunque sin duda se basa en la ciencia, pero hace afirmaciones que son más bien provisionales sobre lo que es la naturaleza, para luego, mediante experimentación, mediante razonamiento lógico, mediante observaciones directas, pues ver si la explicación es buena o no, si es parsimoniosa o no, si es abarcadora o no. Las teorías de la mente, como el panpsiquismo y el idealismo, son teorías metafísicas, como el materialismo mismo, ya que sostienen que la mente es una parte fundamental de lo que es la naturaleza, o el materialismo diría la materia, interpretada como magnitudes matemáticas. Sin embargo, hay que distinguir, aunque ambas sean fundamentales para poder hacer una buena investigación, entre ontología y teoría. La teoría se basa en la observación de fenómenos y sobre ellos ofrece explicaciones. Ahora, las explicaciones claro que pueden ser abstractas, pero deben ser mínimamente abstractas, parsimoniosas y ser coherentes con una ontología. La ontología que es, por el otro lado, una visión abarcadora de lo que está más allá de la experiencia, es una metafísica, pero debe ser consistente con lo que se experimenta, con lo observable. Yo, particularmente, aunque es un término que se usa mucho, no utilizaría la frase teoría científica porque en realidad la ciencia no es una teoría, es un método de observación. Pero, pues la parte teórica, que es la parte de la formulación de estas explicaciones con distintos grados de abstracción, pues es tan cercana a la ciencia que a veces se utiliza la frase. Pero acuérdense, no, la ciencia es fundamentalmente agnóstica a las ideologías. Es fundamentalmente independiente de la ideología. Debe ser un común denominador, debe ser una plataforma integradora de distintas maneras de ver la realidad que puedan conversar en un mismo idioma. Ese es el chiste del juego. Podríamos argumentar lo que ya dije antes, que siendo tan especulativo, tan lleno de abstracciones, pues habría que abstenernos de las metafísicas, de las ontologías por completo y centrarnos únicamente en lo que la ciencia puede determinar en la observación directa, en el comportamiento de la naturaleza. Esto está muy bien, pero implica que también tenemos que abandonar el fisicalismo convencional, porque el fisicalismo, o la versión típica del materialismo, pues también es metafísico. Hace enunciados sobre lo que es la naturaleza, es decir, entidades externas e independientes de la mente, que pueden describirse exhaustivamente en términos de cantidades. Está bien. Por eso propuse que tomemos como base un método fenomenológico. Sin embargo, tarde que temprano nos vamos a topar con la necesidad de hacer alguna abstracción explicativa,
como la gravedad, las fuerzas electromagnéticas o que tenemos un cerebro aun cuando nadie lo haya visto. ¿Yo cómo sé que tengo un cerebro? A mí personalmente, afortunadamente, no me han tenido que abrir la cabeza. Entonces estoy haciendo una generalización bajo la clase soy una persona, bajo la clase y la etiqueta soy un ser humano, de que como todo ser humano tengo que tener un cerebro para funcionar. Pero no es una observación directa. Ojo, nuestra experiencia convencional está plagada de abstracciones y generalizaciones explicativas. A manera de conclusión, me gustaría que viéramos un poco sobre la teoría de la percepción, porque la hemos mencionado aquí y allá, pero creo que sería bueno detenernos, aunque sea brevemente. Otra vez volviendo a Donald Hoffman, él parte de la premisa de que la percepción, al menos como se pensaba antes, está hecha para darnos una visión certera de la experiencia, lo más fina que se pueda, porque supuestamente el organismo o el animal, para decirlo de manera simple, que tenga la visión más afinada de la realidad percibida, va a tener una ventaja evolutiva. Aquel que se haga una imagen lo más precisa de aquello que sucede a su alrededor, supuestamente es el que va a poder reaccionar mejor. Esta es la base de la versión más ingenua sobre la percepción. Sin embargo, a la hora de que observamos la actividad del cerebro, nos damos cuenta de que esas áreas que son parte del procesamiento visual, por ejemplo, están trabajando mucho más de lo que deberían si estuviéramos hablando de la pura recepción de imagen visual. Esto lo que parece indicar es que desde el punto de vista de la interpretación que se le está dando a esa evidencia científica, es que en realidad no solo estamos recibiendo información visual, sino que estamos reproduciendo o construyendo una simulación del escenario que percibimos. Pero ¿por qué vamos a tener esa necesidad? Es como si tuviéramos dos realidades, una afuera y otra que representamos dentro de nuestro cerebro tal como la que está afuera. ¿No será que son la misma? Otra vez Donald Hoffman, a partir de la fórmula matemática de la evolución, generó una simulación para ver qué resulta de estos dos escenarios posibles. Por un lado, hace algunos agentes, algunas personas virtuales, por llamarle de alguna manera, que pues perciben todo de manera muy precisa. Y en esa misma simulación, otro grupo de agentes, otro grupo de personas que compiten con los primeros, más bien en lugar de percibir las cosas tal como son, las perciben tal como ellos son. Es decir, ponen la información al servicio de sus propias características. No están percibiendo la realidad como es, sino la realidad como se acomoda a su propia constitución interna. Entonces generan una especie de interfaz simbólica como el escritorio de una computadora, el escritorio virtual donde tengo mis carpetas y los accesos directos a mis programas. Y entonces esto les ayuda a interactuar con su ambiente. ¿Cuál fue el resultado? Pues es obvio. Las personas o agentes que tienen esta capacidad simbólica ganan. O, por decirlo de alguna otra manera, son seleccionados por la simulación basada en la fórmula matemática de la evolución, como sujetos más aptos, es decir, las personas o agentes que perciben con total exactitud la realidad son eliminados. No es ese el proceso que favorece la adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la evolución privilegia la realidad que está acorde con la conciencia de la gente, de la persona, o con las características especiales de esa persona, y no con un supuesto mundo dado que estimularía una percepción que sería nada más como un reflejo de la realidad, una percepción que fuera una imagen exacta del mundo percibido, del supuesto mundo percibido. La evolución, en cambio, privilegia una realidad simbólica. Ahora, acuérdense que dentro de una simulación, pues yo puedo tener una realidad dada separada de la realidad percibida. Eso en una computadora. Pero en la realidad real, pues no tengo una computadorzota generándolo todo, o por lo menos no estamos trabajando con ese modelo. Y si no tengo una computadorzota, pues no puedo saber qué hay afuera de lo que el sujeto está percibiendo. En una computadora sí. Y si la imagen que el sujeto tiene o el tipo de trabajo que está generando el cerebro me están diciendo que pues prácticamente es la misma la realidad que se procesa dentro de la realidad que está fuera, ¿no sería mejor pensar que es la misma? Aparte, si tengo la evidencia de que la evolución privilegia una realidad simbólica, una realidad centrada en el sujeto y no centrada en lo que está afuera,
que podría perfectamente no existir, entonces creo que es la explicación más parsimoniosa. Lo percibido no es un sistema estricto de información externa, sino más bien un sistema de información interna. Por lo tanto, es más fácil pensar que la realidad es proyectada que percibida. Pueden ver un resumen de esta plática que da Donald Hoffman en TED, esta serie de pláticas de estas siglas que quieren decir tecnología, entretenimiento y diseño, y basta con que pongan Donald Hoffman en YouTube y les va a salir su plática de TED. Un último comentario que yo haría es que recuerden que simbólico y falso no es lo mismo. Acuérdense otra vez del ejemplo del escritorio de la computadora. Aunque la papelera de reciclaje famosa yo sepa que no son más que bits proyectados en una pantalla para tener una interfaz gráfica, no quiere decir que si arrastro mi trabajo que llevo haciendo durante meses a ella y luego la vacío, no vaya a tener eso consecuencias muy reales. Acuérdense, realidad y simbólico no son términos que se opongan. Entonces sí, en efecto, si yo me encajo un cuchillo, sangro. Esa no es prueba de que la realidad no es simbólica, es prueba de que tengo símbolos que interactúan de maneras muy reales. Por último, me gustaría recomendarles el video de Keith Ward, en donde hace un argumento muy interesante sobre cómo no se puede ser empirista y materialista al mismo tiempo. Estos y otros vínculos útiles a toda la información, que ha sido mucha durante este tema, se los dejo aquí en la descripción del video. Pues esto es todo, bastante, ¿verdad? Espero que tengamos tiempo de procesarlo con calma y claro, la ventaja de este material es que lo pueden repetir una y otra vez. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.